La historia de los incas abarca un periodo que va de 1200 años en que empieza a gobernar Manco Cápac hasta 1532, año de la llegada de los españoles. Se le conoce como cultura incaica o quechua por el idioma que utilizaban. Existen diferentes leyendas referidas al origen de este imperio. Una de las más aceptadas es la historia mitológica de Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores de este imperio, que provenientes del lago Titicaca dieron origen al gran imperio inca. Manco Cápac procuró que los quechuas reconocieran al sol por divinidad y que le edificaran templos. Se hizo proclamar Inca, que quiere decir Señor de la Tierra, e instituyó un gobierno teocrático militar y hereditario. Manco Cápac dio a su pueblo una legislación sabia y concisa. Castigaba con pena de muerto el robo, la mentira, la pereza y la blasfemia contra el sol. Enseñó a los hombres la agricultura y las industrias más necesarias para la vida. Asimismo, esta cultura inculcó 3 principios fundamentales entre sus pobladores: Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Amaqueya, no seas flojo. Por su parte, Mama Ocllo instruyó a las mujeres en los trabajos domésticos, en el hilado, el tejido. De acuerdo a los datos históricos, los incas que sucedieron a Manco Cápac y que gobernaron desde 1178 a 1533 fueron 13. De acuerdo a los datos históricos que se poseen a partir del primer rey inca, se sucedieron 2 dinastías diferentes. Dinastía Urín-Cusco corresponde a los del Cusco Bajo. Fue iniciado por Manco Cápac. Bajo este integrado fue Sinchirroca, muy prudente, hijo de Manco Cápac. Agrandó el imperio y lo dividió en 4 grandes regiones: Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo. Durante su reinado se levantó el primer censo. Gobernó durante 30 años con una política suave y pacífica. Yoque Yupanque, rey varonil, formó el primer ejército, construyó las primeras fortalezas. Maita Cápac, rico poderoso, hijo de Yoque Yupanqui, venció a los collas, reinó 30 años. Cápac Yupanqui conquistó a los aymaras. Dinastía Anand Cusco, corresponde al Cusco Alto. Esta dinastía la inició Inca Roca, rey prudente, ordenó que se hablara en todo el imperio el idioma quechua. Yahuar Huacac, el que llora sangre, séptimo inca, su nombre fue Tito Cusi-Hualpa, era un gobernante de carácter débil. Viracocha, espuma del lago, sometió a las tribus de Tucumán, mandó construir palacios para las ñustas. Pachacútec, reformador de la tierra, continuó las conquistas de su padre Viracocha. Inca Yupanqui, rey brillante, como era costumbre entre los incas, visitó todas las provincias del imperio, se internó hasta la región de los Moxos. Tupac Yupanqui, rey sabio y amable. Huayna Cápac, joven poderoso, fue el más ilustre de los incas. Huáscar, el brillante Cadena, reinó sobre los pueblos del sur cuya capital era el Cusco, pero comenzó a disputar los dominios de Atahualpa, venciéndolo en Torrebamba. Atahualpa, hijo del señor, hermano de Huáscar, fue proclamado rey de Quito. Vencido por su hermano en Torrebamba, logró fugar. Pronto organizó un nuevo ejército y derrotó a Huáscar en Quipaipán. Con este inca terminó el poderoso imperio en 1533 y empezó la conquista de Francisco Pizarro. La capital del famoso imperio incaico era la ciudad del Cusco, que significaba centro. Esta ciudad fue fundada por Manco Cápac. Organización política. El imperio incaico o Tahuantinsuyo llegó a abarcar un territorio que se extendía más de 4100 kilómetros a lo largo del Pacífico. Se trata, por tanto, de un inmenso territorio que es necesario organizar debidamente para su buena administración. Políticamente, el imperio estaba dividido en 4 provincias o suyos: la provincia del sur, que abarcaba el sur del Perú, parte de Bolivia, norte de Chile y el noroeste de Argentina. Recibió el nombre de Collasuyo. Al este estaba situado el Antisuyo. El Contisuyo se extendía al oeste hasta la costa. La zona norte, que abarcaba el norte del Perú y el Ecuador, se denomina Chinchasuyo. Cada una de estas provincias se dividía en humanis. Se dividen en varias sayas. Las sayas estaban formadas por los ayllus. La capital de este imperio, la ciudad del Cusco, que quería decir ombligo. Con ello se quería significar que esta ciudad era centro del universo. En el Cusco tenía su residencia el Inca o emperador. Este cargo era hereditario, era la máxima autoridad.
Se encargaba de administrar y dirigir el imperio, legislar y planear todas las conquistas. El Inca era considerado hijo del sol, por tanto, su persona era venerada como un semidios por sus súbditos. En los primeros años del imperio, la administración estuvo en manos de un reducido número de miembros, pertenecían a élite del Inca, pero a medida que fue aumentando el territorio, se adoptó el sistema de mitimaes, que consistía en trasladar grupos humanos de los pueblos que ya estaban conquistados en las tierras incorporadas. Esto permitía mantener pacificado el imperio y darle una cierta unidad. El gobierno tenía forma piramidal. En el vértice estaba el Inca con poder absoluto. Consejo del gobierno, que estaba formado por 4 miembros y estaba dirigido por el Inca. Gobernadores provinciales, los curacas, que eran responsables de sectores de población o contribuyentes que estaban agrupados decimalmente en fracciones de 10.000, 5.000, 500 y 100 familias. Organización social. La sociedad incaica estaba dividida en clases claramente diferenciadas. El Inca. Se hallaba a la cabeza con todos los privilegios. La nobleza. Estaba compuesta por los parientes del Inca y aquellas personas que habían sido ennoblecidas por el emperador. Sus miembros se caracterizan por tener las orejas artificialmente agrandadas, de ahí que los españoles les llamaban orejones. Se encargaban de la administración del imperio. Los sacerdotes. Eran los encargados de mantener la religión oficial. Los militares. Se dedicaban exclusivamente a la actividad guerrera. El pueblo. Constituía la mayor parte de la población. Se dedicaba a la agricultura y a trabajar en obras comunales. Los yanaconas. Era una clase hereditaria de sirvientes muy próximos a la esclavitud. Economía. La economía se basa en la previsión y planificación de todas las etapas del proceso productivo. La economía de los incas se basa en la agricultura, ganadería, pesca, comercio. Agricultura. Los incas araban surcos alrededor de sus cultivos para que se llene de agua, para crear un clima estable, y ellos también aprovechaban las laderas de los cerros para su cultivo y hacían grandes pozos para que en épocas de lluvia se llene agua para el cultivo. Cultivaban papas, camotes, maíz, ajís, algodón, tomate, maní, coca y quinoa. Ganadería. Los camélidos fueron un recurso esencial del Tiahuantinsuyo. Los incas se abastecían de su carne, de sus fibras de estos animales. Los domesticaban a la llama, a la alpaca, la cual aprovechaban su carne como alimento y su lana para sus vestimentas. Y la llama también fue utilizada como un medio de transporte de carga. Lo que no podían domesticar fue la vicuña y el guanaco. Pesca. Los habitantes de las costas del Pacífico y del lago Titicaca se dedicaban a la pesca. De ellos obtenían alimentos y materiales para fabricar objetos como peines, agujas y abono para la tierra. Para pescar usaban anzuelos, redes, canastas y arpones. En las costas usaban el caballito de totora, y para la pesca prolongada usaban balsas de madera impulsadas por una vela de algodón. Comercio. Entre los incas y todas las culturas andinas se empleó el comercio de trueque. Los habitantes de las costas del lago cambiaban con los habitantes de la tierra. En la cultura. Arquitectura. La arquitectura inca se encuentra en la ciudad de Cusco. Es un templo rodeado de 3 murallas en zigzag, y otra arquitectura importante fue las de Pisac, Ollanta, Tambo y Machu Picchu. Escultura. Los incas hicieron muchos trabajos bien elaborados, en su mayoría fueron hechos de piedra, pero también hicieron de metales como el oro, la plata. Se presentaron figuras antropomorfas, zoomorfas y filomorfas de diversos tamaños, desde miniaturas hasta tamaños reales. Algunos están tallados sobre las rocas, como en Machu Picchu, o sobre grandes piedras. Cerámica.
Se pueden distinguir dos tipos de alfarería, la utilitaria y la ceremonial. La cerámica utilitaria era de uso doméstico, por lo general hecho de madera simple y tosca. Y la cerámica ceremonial, muchas más elaboradas y decoradas, usaban los colores amarillo, negro, blanco, rojo y anaranjado. Sabían pintar rombos, líneas, círculos, animales y frutas, estilarizados casi como plantas y flores. Hacían cántaros, vasos, etc. Pintura. La pintura se manifestó en murales y mantos. Los murales pintados se aplican en paredes, pero primero ponían barros a las paredes para luego pintarlos con dibujos. Textilería. La textilería estaba desarrollada. Los incas crearon varios tejidos de lana y algodón. Era admirado por su colorido, figura. En la confección, este tejido llamado chumbi o chumpi estaba hecho de lana de vicuña. Estaba adornado con hermosos dibujos geométricos y naturales. Música y danza. Los incas conocieron los instrumentos musicales de viento, usaban flautas en diversas variedades como las quenas, antaras y otros, así como los pututos, trompas hechas de conchas marinas. También instrumentos de percusión como las tiñas o tambores. La música incaica era de 5 notas fundamentales, es decir, era pentatónica en vez de la música de 7 notas que hoy usamos. Literatura. La literatura quechua e inca se transmitió de manera oral. Los incas pusieron como su lengua original el quechua. Ciencia. Los incas no desarrollaron mucho las ciencias. Las que cultivaron tuvieron un carácter práctico, pues sus conocimientos lo aplicaron en sus productos naturales. Matemática. Los incas conocieron el sistema decimal, que también que la aplicación a la estadística de los quipus y a la organización también tuvieron algunas nociones como la medición de tierras. Religión. Los incas adoraban al sol, al que llamaban Inti, así como también a la luna y a los fenómenos naturales, como también a Viracocha, llamado también Viracocha. Era un dios adorado por la nobleza cosqueña. El sol, Inti, fue el dios oficial en el Tehuantinsuyo. Luna, Mamaquilla, diosa del cielo y de las estrellas, protectora de las mujeres. Pachamama fue el dios más importante de la costa central. Yampu, dios del rayo. Pachacamama, madre tierra. Mamacocha, madre de los lagos. La guerra entre Huáscar y Atahualpa. El conflicto surgió entre Huáscar y Atahualpa, marca la decadencia del imperio de los incas. Al término de esto, el monarca triunfante Atahualpa no disfrutaría por mucho su victoria, pues ya los españoles pisaban territorio del Tihuantansuyo y posteriormente llevarían a efecto el procesamiento del soberano, iniciando con ello la conquista y dominación española en nuestro suelo. La sucesión del trono. El legítimo heredero, designado por Huayna Cápac, era su hijo, el príncipe Ninankuyuchi, quien murió casi al mismo tiempo que su padre, víctima de una extraña peste que asoló la región ecuatoriana. Probablemente fue la viruela traída por los españoles, que se propagó desde Panamá. Pero aún en vida, Huayna Cápac había designado a Huáscar como segundo sucesor al trono imperial. Entonces, este se ciñó la más capaicha que le acreditaba como gobernante del Tihuantansuyo, al que también aspiraba su hermano bastardo Atahualpa, que habiendo nacido en Cusco, había asimilado a la nueva nobleza de Quito y que de esta forma veía postergadas sus ambiciones. La guerra.
Encolerizado, a su vez Huáscar, porque su hermano no había acompañado los restos de su padre de Quito a Cusco y porque tampoco había acudido al rendirle homenaje de su misión. Y Pleitesia castigó con la muerte a la embajada que Atahualpa le había enviado para presentarle sus excusas por su inasistencia al Cusco. Pensó de esta manera Huáscar hacer sentir su autoridad. No lo consiguió, ya que esta acción del gobernante cusqueño provocó la sublevación de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil. En el cursor de los acontecimientos, Huáscar consiguió éxitos iniciales. El general Ató, enviado por él, logró derrotar a los huestes de Atahualpa en la batalla de Tumipampa. Atahualpa fue hecho prisionero, pero logró escaparse. Reorganizó su ejército y cerca al Cusco derrotó el ejército de Huáscar en la batalla de Quepaypampa. El ejército triunfante de Atahualpa se volcó sobre la ciudad imperial, la que fue saqueada y destruida completamente. Huáscar fue hecho prisionero, obligado a presenciar esta destrucción. Se buscaba no dejar vestigios de lo que había sido la ciudad del Cusco, así como su arrogante nobleza imperial. En esta forma se precipitaba la ruina del Tihuantinsuyo. El poderío imperial estaba debilitado. Atahualpa, luego de la victoria de sus generales, retornó hacia el norte, deteniéndose en Cajamarca. En estas circunstancias hacían su aparición los españoles en las costas de Tumbes. Más tarde, Atahualpa fue hecho prisionero por los españoles y desde allí mandaría matar a su hermano Huáscar, que aún se encontraba en prisión. A su vez, él fue ajusticiado el 26 de julio de 1533. La caída del Imperio Inca. El 15 de noviembre de 1532, hace 400 años, Francisco Pizarro, el gobernador nombrado por el rey de España para ultimar la conquista del Perú, entró con sus tropas en la ciudad de Cajamarca, que se encontraba prácticamente desierta. Buscaba un encuentro decisivo con el soberano inca Atahualpa, quien preparaba su entrada triunfal en Cusco, tras haber resultado vencedor de la guerra que le había enfrentado a su hermano Huáscar. Atahualpa y su ejército de unos 30.000 hombres se habían concentrado a las fuerzas de Cajamarca con el fin de entrevistarse con los conquistadores españoles. Pizarro envió al campamento de Atahualpa una embajada compuesta por Hernando Pizarro, su hermano, y Hernando de Soto, quien solicitaron al Inca una audiencia con el gobernador de Atahualpa. Infravalorando las fuerzas de los españoles, aceptó, y el encuentro tuvo lugar el día siguiente, el 16 de noviembre. Acusado de idolatría y rebeldía. Desde la plaza de Cajamarca, los españoles vieron avanzar la impresionante comitiva de radiante colorido. Los conquistadores españoles le habían preparado una encerrona, pero no estuvieron solo los españoles, estaban los cañarís, aliados de Huáscar. Atahualpa destruyó Tomebamba, capital de los cañarís en Ecuador. Es por eso que los cañarís, después de muerto Huáscar por Atahualpa, buscaban vengarse. Tan solo le recibió la capellán Vicente de Valverde, sostenía una cruz y una Biblia, y él hablaba al Inca la necesidad de reconocer al emperador Juan Carlos V y al único Dios. Atahualpa pidió al pabellón el libro y lo arrojó al suelo, diciendo que a él no le decía nada. El capellán se retiró, mientras Atahualpa profería amenazadoras exclamaciones. Los españoles lo apresaron y trasladaron a empujones al interior del palacio de la ciudad. Meses después, Atahualpa ofreció a Pizarro llenar una estancia de oro y plata a cambio de su libertad. Sin embargo, y aunque pagó un gran rescate, fue procesado y condenado a morir a la hoguera, acusado de idolatría y rebeldía, aunque su bautizo para evitar la hoguera el 26 de julio de 1533 por garrote con el nombre de Francisco de Atahualpa. Su muerte significó el hundimiento definitivo del Imperio Inca. Inventa, OBS.